Bueno, buenos días. Continuamos con las jornadas y vamos al último grupo de comunicaciones, al sexto, que es gestión de la colección 2. Y en primer lugar van a hablar una comunicación que se titula La Biblioteca de la Real Academia de Córdoba, en la Biblioteca Universitaria de Córdoba, historia de un proyecto de colaboración. De los autores Esperanza Jiménez Tirado, María del Carmen Liñán Maza, que no ha podido venir, y Cristina Ruiz Villegas, de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba. Cuando queráis. Muchas gracias. Buenos días. Nosotras también queremos agradecer, ¿no? Queremos agradecer a la organización. Me he puesto nerviosa. A la organización el que nos haya permitido presentar esta comunicación y que poder demostrar aquí en qué consisten los proyectos de cooperación y colaboración que está llevando a cabo la Universidad de Córdoba con algunas instituciones de Córdoba culturales y eclesiásticas. En este caso en concreto, pues es una institución cultural que pues no solo la colaboración consiste en difundir sus fondos bibliográficos, sino que es que ese fondo, por motivos que ya vamos a explicar, ha pasado temporalmente, no sabemos si al final se quedará, han pasado a pues, la biblioteca universitaria. La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba fue fundada en 1810 por Manuel María de Arjona con la idea fundamental de recoger y propagar saberes heredados de la en otro tiempo conocida ciudad y centro de la cultura universal y más modernamente ciudad de las tres culturas, nos dice la profesora Porro Herrera. Sus aportaciones genuinamente intelectuales y reflexivas se encuentran enraizadas en la cultura enciclopédica y tardoilustrada de su momento fundacional y, en consecuencia, los libros objetos de su interés responden al plural contenido de sus secciones. En la actualidad constituye un órgano activo de cultura. Su biblioteca es fiel reflejo de este devenir. Como la institución ha pasado por diversas vicisitudes en el tiempo, tanto en lo relativo a su ubicación como a su organización y funcionamiento. La apertura a la sociedad se configurará como uno de los ejes fundamentales de su desempeño, en especial desde 1980. Es necesario destacar dentro de su quehacer la edición de su boletín, iniciada en 1922. Denominado por Juan Gómez Crespo, verdadero monumento de la cultura cordobesa. Se ha erigido como el gran instrumento de proyección de la actividad científica y cultural, y no solo de sus integrantes, sino de la investigación desarrollada en Córdoba y su provincia. Su variado y rico patrimonio bibliográfico abarca un amplio espectro cronológico desde el siglo XVI hasta nuestros días, habiéndose gestado en el tiempo mediante producción propia, donaciones e intercambios de ejemplares y compras esporádicas. A esto se une un fondo procedente de los trabajos desarrollados por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba. Su colección libraria consiste en aproximadamente unos 30.000 volúmenes y 900 títulos de revistas, así como otros materiales puestos a disposición de investigadores y estudiosos. Muchos de estos impresos están considerados como joyas bibliográficas, tanto en sus aspectos formales, por el valor intrínseco de su temática, por el modo en que ésta ha sido tratada o por su autoría o imprenta. Destacamos, aquí en la diapositiva lo vemos, la colección de códices árabes que están manuscritos y con unas encuadernaciones preciosas. Algunas comunicaciones presentadas en las primeras sesiones académicas y otras obras sueltas se conservan manuscritas.
Nosotros tenemos una obra que es referencia en Córdoba que se llama Los paseos por Córdoba de Ramírez de Arellano y tenemos pues, algunos de estos paseos manuscritos por el propio Ramírez de Arellano. Hay que destacar las donaciones fundamentalmente de libros, aunque también se donaron otros objetos. Las más tempranas fueron las de la viuda de Marchesi, la de Antonio de Llanos, la de los intelectuales decimonónicos como Rafael Ramírez de Arellano, Francisco de Borja Pavón, Luis Ramírez de las Casas Deza. Hay otras más recientes como las de Rafael Castejón, Juan Carandel, Antonio Carbonell, Miguel Ángel Ortiz Belmonte, Rafael Blanco Caro, María Teresa García, la colección Concha Lagos y tantos otros. La recién incorporada pertenece a la familia del abogado lucentino Manuel González Aguilar, que consta de unos 3.000 volúmenes aproximadamente, la mayoría de ellos del siglo XIX. Aquí destacamos una de las obras, la Pedacio Dioscoria Anazabeo, que un ejemplar que vemos está censurado de 1566, de estas obras que han llegado a través de las donaciones, ¿no? O bien esta guía de perplejos o de extraviados de Maimónides en hebreo de 1553, que nos habla un poco de que el fondo tiene relación con eso de Córdoba y las tres culturas. Si bien las tareas de acrecentamiento y conservación han conformado la base para la formación de este importante fondo bibliográfico, no siempre han venido acompañadas de las necesarias acciones de difusión, y ello a pesar del esfuerzo constante de la institución para abrir su biblioteca a la investigación. Aunque dispuso del cargo de bibliotecario en su junta rectora desde sus inicios, no es hasta los años 80 cuando contó con personal especializado para la gestión de la biblioteca. En esta fecha, el académico bibliotecario Juan Aranda Doncel dice de ella que la biblioteca de la Academia es una de sus joyas patrimoniales más valiosas y que habría que acrecentar, ordenar y catalogar con la idea de abrir sus fondos a académicos e investigadores. Sí. La colaboración entre la Real Academia y la Universidad de Córdoba se remonta a 1997, aunque hay un acercamiento previo en 1994, con la firma de un convenio entre la propia Real Academia, la Universidad de Córdoba y Cajasur, mediante el cual la UCO, o sea, la Universidad de Córdoba, proporcionaría la formación y uso de su sistema de gestión bibliotecaria y la entidad bancaria el personal cualificado para llevar a cabo esta tarea. Gracias a esta colaboración, en 1998 se realizó una primera exposición bibliográfica dedicada a Felipe II y su época, al objeto de dar a conocer a la sociedad la importante colección de la Real Academia. En la presentación del catálogo de la misma podemos leer: hoy, felizmente, podemos proclamar que estos fondos bibliográficos se encuentran realmente protegidos y en la recta final de poder ser utilizados por toda la comunidad docente e investigadora, gracias al convenio firmado entre estas dos casas, la Universidad Cordobesa y Cajasur. Fruto de ese acuerdo es el ordenamiento y catalogación de sus fondos, que en estos momentos se lleva a buen fin, así como su incorporación a la red informática de la UCO, gracias al personal cedido al efecto por nuestra entidad de ahorro más querida para ellos. La sesión de fondos antiguos ya organizada muestra una riqueza que no podíamos imaginar hasta el momento de su desempolvamiento. Entonces, el convenio sigue su marcha y desde la Biblioteca de Ciencias del Trabajo se intensifican las tareas de registro con la colaboración del alumnado de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba y de la incorporación de los registros catalográficos al catálogo Mezquita, que es el catálogo de la Biblioteca Universitaria. Llegamos así a 2011, han transcurrido casi 15 años y la sede de la Real Academia en la calle Ambrosio de Morales se encuentra en unas pésimas y peligrosas condiciones de seguridad y conservación. Ante esta alarmante situación, la Real Academia decide en sesión ordinaria el traslado provisional de sus fondos bibliográficos a la Biblioteca Maimónides, que es la sede de los servicios centrales de la Biblioteca Universitaria de Córdoba, a su vez también de los servicios a las facultades y escuelas del campus agrocientífico-tecnológico. Una vez puestos a salvo los fondos, porque fue un rescate en toda regla, la colaboración toma nueva forma jurídica. Y en julio de 2013, desde la dirección de la Biblioteca Universitaria y la asesoría jurídica de la universidad, se configura un comodato por el que la Real Academia de Córdoba cede temporalmente a la Biblioteca Universitaria sus fondos. Y en él destaca especialmente el punto 5, que dice:
La UCO se compromete a realizar las siguientes actuaciones. Conservación preventiva necesaria sobre todo el fondo y muy especialmente sobre el editado con anterioridad a 1901. Proceso técnico completo del fondo, puesta en marcha de los servicios de consulta y préstamo bajo petición, y los fondos que revistan mayor interés serán digitalizados e incorporados a Elvia, que es el repositorio institucional de la UCO. El siguiente paso fue la creación de un plan de actuación sobre estos fondos por parte de la Biblioteca Universitaria, que supuso una ingente tarea técnica y de reubicación, en la que se vio implicado gran parte del personal de las diferentes bibliotecas que la integran. Gracias al proyecto de puesta en valor para nuestros usuarios de los fondos bibliográficos y hemerográficos de la Real Academia de Córdoba, redactado en septiembre de 2013, se acomete el proceso de catalogación retrospectiva del Fondo Moderno, que finalizará en enero de 2016. Es entonces cuando la Biblioteca General pasa a encargarse de la gestión diaria de la Biblioteca de la Real Academia, llevando a cabo las tareas anteriormente citadas en el punto número 5 del comodato, además de las inherentes al proceso técnico de nuevos ingresos y las necesarias reubicaciones espaciales dentro de la Biblioteca Maimónides. Por último, en enero de 2019, se acomete la catalogación del fondo antiguo e histórico pendiente de catalogar. En la actualidad está catalogado todo el fondo moderno, unos 23.000 documentos y todo lo que va entrando a diario, siendo posible su consulta en sala y la reproducción del mismo, así como el asesoramiento en todo tipo de consultas bibliográficas. Los asientos catalográficos han sido incorporados al catálogo Mezquita. También se ha concluido el tratamiento técnico del fondo antiguo e histórico, formado por 14 ejemplares del siglo XVI, 67 del XVII, 650 del XVIII y 1150 del siglo XIX. También se ha procedido a la digitalización de muchos de estos documentos, principalmente publicaciones periódicas, históricas y locales, y se han incluido en el repositorio Elvia, que antes hemos nombrado, en sus colecciones Hemeroteca Histórica, Biblioteca Digital Histórica y Córdoba Cultural. Como colofón de esta trayectoria, llegamos al año 2023, que es emblemático al cumplirse 100 años del primer número del Boletín de la Real Academia. Para conmemorarlo y, entre otras actividades, tuvo lugar una exposición de algunos de los fondos bibliográficos más relevantes de la Real Academia en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, editándose un completo catálogo de la misma. El futuro de la Biblioteca de la Real Academia de Córdoba, en relación con la universidad, pasa por el mantenimiento de las actuaciones técnicas ya asentadas y por el acrecentamiento de la difusión de su patrimonio, siempre en permanente conexión con las necesidades investigadoras y las directrices que la propia Academia dictamine en su dinámica de trabajo y bajo el horizonte común asentado en esta fructífera colaboración. Muchas gracias. Qué bien me he quedado. Bueno, ahora en segundo lugar, una comunicación que se titula El patrimonio bibliográfico en la red de bibliotecas de archivos estatales, REBAE, una mirada desde el presente hacia el pasado, de Carmen Lozano Polo, bibliotecaria del Archivo General de Indias, de la red de bibliotecas de archivos estatales, de la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura. Y, como sabemos algunos de los aquí presentes, una excelente guía. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Me pasas la...? Segundín. No, espérate, con F5. Ya está, ¿no? Espérate. Espera, mira, aquí. Sí, gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la Universidad de Sevilla y a Revium por la generosidad que ha tenido hacia nuestra red de bibliotecas para darnos a conocer una red de bibliotecas que no es muy conocida porque desarrolla su trabajo de gestión y divulgación de sus colecciones patrimoniales en los contextos archivísticos. Voy a ir pasando, a ver, con el ratón mejor. Nosotros somos bibliotecas especializadas de archivos estatales. Antes nuestro apellido era Bibliotecas Auxiliares, pero como las instituciones, como todas las instituciones y las personas
tenemos que evolucionar y ha evolucionado con el tiempo con la denominación de bibliotecas especializadas. Bibliotecas especializadas y yo diría que esenciales para la investigación y la divulgación del conocimiento. Nuestra misión principal es proporcionar servicios y recursos de información a nuestra amplia comunidad de usuarios, ya sea la comunidad académica, la comunidad, el público en general, porque es cierto que los archivos, a medida que ha transcurrido el siglo XX y ya en el siglo XXI, han tenido una amplia apertura. Nuestro objetivo también es divulgar y difundir el rico patrimonio bibliográfico que custodiamos en nuestras colecciones. Hay 3 aspectos que nos definen. Uno es el alto grado de especialización de nuestros fondos, que están relacionados con la amplia cobertura cronológica que cada biblioteca de nuestra red comprende en sus fondos bibliográficos. Por otro lado, la colaboración en red a través de nuestro catálogo colectivo CCBAE. Y luego otro aspecto importante es la transversalidad, al ofrecer servicios de información a toda esta amplia comunidad. Somos 9 bibliotecas, formamos una red. La biblioteca de LACA, que pertenece al Archivo General Corona de Aragón, que está en Barcelona. La biblioteca de Laga, que está inscrita en el Archivo General de la Administración. La biblioteca del AGI, que corresponde a la biblioteca del Archivo General de Indias, de la que yo soy bibliotecaria. La Biblioteca del Archivo General de Simancas, que está en Valladolid, la Biblioteca del Archivo Histórico Nacional en Madrid, la Biblioteca del Archivo Histórico de Nobleza, la Biblioteca del Archivo Histórico de Chancillería y la Biblioteca del Centro Documental de la Memoria Histórica, de la que ayer un compañero nuestro, Javier Fito, nos mostró una parte muy interesante de sus fondos. Quiero también señalar que, por si antes no lo he dicho, agradecer a mis compañeros y compañeras, los bibliotecarios y las bibliotecarias de la red, que han hecho posible esta comunicación. Es un trabajo colectivo. Bueno, son fondos patrimoniales. Los fondos patrimoniales en archivos estatales guardan unos parecidos razonables y también tienen su especificidad. Por un lado, ya os he comentado que es una tipología, que tenemos una tipología diferente de bibliotecas, porque cada biblioteca abarca un periodo cronológico de nuestra extensa y dilatada historia. En cuanto a la procedencia de nuestros fondos, pues es diversa también. Muchos fondos bibliográficos patrimoniales estaban insertos en la documentación comprendida en los legajos, otros formando parte de la propia biblioteca cuando surge la biblioteca. Otros fondos son, muchos fondos de la procedencia es de la desamortización del siglo XIX. Y también recibimos fondos por donación o por legado y por compra. Por otro lado, si veis en esta pequeña línea de tiempo, en este pequeño well time, desde el pasado las bibliotecas tuvieron un nacimiento casi paralelo a la institución archivística. A partir del siglo XIX se les va dando de un mayor impulso, sobre todo cuando se abren a la investigación científica. Actualmente, en el presente, las colecciones van creciendo, se difunden a través de nuestro catálogo colectivo CCBAE y, por supuesto, también a través del catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico. En un futuro más inmediato, nuestro objetivo es visibilizar las colecciones. Perdón, es que tiendo para que se me escuche. Visibilizar nuestras colecciones a través de proyectos de digitalización. Y bueno, en esta representación que veis que hay diferentes imágenes de las ubicaciones de nuestras bibliotecas, están localizadas en edificios históricos, con la consiguiente problemática que puede traer este tipo de ubicaciones por el tema de depósitos y de instalación de colecciones. Perdonad, es que quiero correr para que puedan hablar las otras compañeras. Y a continuación os he traído un poquito de ejemplos de los fondos patrimoniales que albergan las bibliotecas. Por ejemplo, aquí en la biblioteca de LACA, la colección de impresos abarca desde el siglo XVI al XVIII. Antaño los manuscritos estaban divididos entre góticos y latinos. Las procedencias son diversas, como podéis ver. Monasterios desamortizados, el monasterio de la Mercè y el de San Agustí de Barcelona.
Otras procedencias también a través de la compra por diferentes instituciones, como por ejemplo a de fondos de la Generalitat. Y las temáticas son muy amplias, los grandes humanistas, Tito Livio, Ovidio, Plutarco, Juan de Mena, etcétera. La biblioteca de Laga, por ejemplo, también es una biblioteca muy interesante. Los fondos proceden de las transferencias de los antiguos organismos de la Administración y comprende unos fondos muy interesantes, fondos hemerográficos, colecciones hemerográficas de África, sindicatos, fondos de la sección femenina, de presidencia, de asuntos exteriores, colecciones legislativas de interés desde el siglo XIX, como la Gaceta de Madrid, prensa del movimiento de Falange Española y de las Jones, el boletín de la organización sindical, boletines de África. A continuación, os esbozo aquí un poquito los fondos de la Biblioteca del Archivo General de Indias, que están relacionados con la historia de América y del latinoamericanismo. Luego pasaríamos un poco a ver los fondos de la Biblioteca del Archivo General de Simancas, que es un archivo que, como sabéis, en sus inicios fue creado por Carlos V y continuado por Felipe II. Tiene documentación producida por organismos del Gobierno de la monarquía hispánica. Tiene un impulso definitivo como las anteriores bibliotecas a partir del siglo XIX, hacia 1844, y comprende todo lo que son fuentes de información relacionadas con la historia moderna. Tiene un carácter internacional sus fondos bibliográficos. Las ediciones comprenden desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La Biblioteca del Archivo Histórico Nacional, de la misma manera, en 1866 se crea por Real Decreto como Archivo Público General del Reino y también contempla una amplia variedad de fondos singulares, desde el siglo XVI al siglo XIX. La Biblioteca del Archivo Histórico de Nobleza también es muy interesante. Los inicios son un poco más en el siglo XX, en el año 93, y comprende fondos generados por la nobleza española en su actividad pública, tanto en su actividad pública como en su actividad privada. Son bibliotecas y colecciones de todo tipo de objetos, de familias pertenecientes a la nobleza española. Los impresos que abarca son desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y encontramos ediciones muy interesantes, como podéis ver en las imágenes. Por otro lado, el Archivo de Chancillería de Valladolid, iniciado en 1489 por los Reyes Católicos, también es muy interesante por la variedad de fondos documentales que alberga, todos relacionados con colecciones legislativas. Y ya por último, la Biblioteca del CIDA, que es el Centro de Información y Documental de Archivos, que es el centro que nos coordina la red de bibliotecas. La Biblioteca del Centro de la Memoria Histórica, con fondos documentales relacionados con la Guerra Civil Española, el franquismo, el exilio y la transición. Y ya para concluir, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Los libros del pasado presentan interesantes ventanas hacia el futuro. En todo este movimiento de sinergias institucionales, que yo diría que deberíamos de establecer un diálogo que debería de convertirse en un fructífero y hermoso acompañamiento, cristalizándose en proyectos de digitalización para la preservación y difusión de los fondos bibliográficos singulares, el apoyo bibliográfico, por ejemplo, en los discursos expositivos que montamos en la red de archivos estatales, posibles proyectos de perspectiva de género, tratando, por ejemplo, proyectos relacionados con impresoras, y la localización. Otro proyecto futuro podría ser de localización geográfica de imprentas en América Española y la visibilidad a través de nuestro catálogo y de la difusión en las redes sociales. Los archivos estatales son una mina y sus bibliotecas también. Son un filo para entender nuestro pasado, comprender nuestro presente y enmendar también un poco el futuro. Gracias. Gracias, Carmen. En tercer lugar, la comunicación
Colecciones bibliográficas del Archivo General de Andalucía, un tesoro por descubrir, de Rosario Pérez Vargas y Ana Belén Gómez López, de la Biblioteca del Archivo General de Indias. Buenos días. Comenzar agradeciendo a la organización y en especial a Almudena la confianza que ha tenido en nosotras. Y vamos a comenzar planteando una pregunta que de forma muy frecuente nos hacen los usuarios cuando llegan al Archivo General. ¿Qué es el Archivo General? ¿A qué os dedicáis? Y en relación a esa pregunta vamos a poner en contexto qué papel desempeña la biblioteca dentro del Archivo General. El Archivo General, desde que se crea en el año 1987, tiene una doble consideración. Por un lado, es un archivo intermedio encargado de reunir y custodiar toda la documentación generada por los distintos órganos de la Administración andaluza y, por otro lado, actúa como archivo histórico, reuniendo también una serie de fondos y colecciones que llegan por diversa procedencia. En este contexto surge su biblioteca. En un primer momento, como ha comentado la compañera, como una biblioteca auxiliar de uso exclusivamente interna y muy vinculada a la institución en la que nace. Con el paso del tiempo, esta función va transitando. De una biblioteca auxiliar pasa a ser una biblioteca especializada, de libre acceso y especializada fundamentalmente en temas archivísticos y relacionados con el patrimonio documental. Así pues, este es el germen de la Biblioteca del Archivo. Pero, además de este fondo, la biblioteca, a lo largo de todos estos años, ha ido reuniendo una serie de fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas que han llegado acompañando en su mayor parte a los fondos archivísticos. Son 5 colecciones las que vamos a mencionar. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cada una de ellas, de modo que podamos ofreceros una visión de conjunto. Esta es la sala de investigación. La primera de las colecciones, la Biblioteca de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Esta biblioteca, junto con su fondo documental, ingresa en el Archivo General por depósito de la empresa nacional Santa Bárbara. Se trata de una biblioteca militar especializada fundamentalmente en artillería y en algunos temas relacionados. Cuenta también con 2 secciones importantes dedicadas a la historia y a la legislación militar. Los fondos de esta biblioteca superan los 800 ejemplares. Entre sus obras encontramos la colección legislativa del Ejército, la Gaceta de Madrid, el Atlas de la Guerra de África, publicado por el Depósito de Guerra en 1861, el Tratado de Artillería de Tomás de Morla, publicado por la Imprenta Real en 1801, catálogos comerciales de armas, como los de la conocida casa alemana Krupp. Y como curiosidad, os he comentado que se trata de una biblioteca militar, pero encontramos un ejemplar de la primera edición facsímil del libro de retratos de Pacheco. Esta obra fue impresa en Sevilla a finales del XIX. La segunda de las colecciones bibliográficas, la Biblioteca Personal de Jorge Bonsor. Bonsor fue un arqueólogo de origen anglo-francés y una figura destacada en el panorama arqueológico español de principios del siglo XX. En su biblioteca destacan, sobre todo, libros de arqueologías, libros publicados entre mediados del XIX y principios del siglo XX. Incluye también obras sobre otros temas que interesaron a Bonsor, como la pintura, libros escolares, sus libros escolares, literatura y nos encontramos también muchos libros de historia, sobre todo libros de historia de Carmona. Carmona fue el municipio
donde Bonsor residió y desarrolló gran parte de su actividad profesional. La variedad tipológica de esta biblioteca es muy amplia, supera los 1000 ejemplares y hemos seleccionado algunas de ellas. El libro de oro iberoamericano, que fue el catálogo oficial de la exposición de Sevilla del 29. Bonsor fue el responsable de la sección de arqueología de la muestra, de ahí que este libro esté en su biblioteca. Encontramos también numerosos libros de viaje, como esta Guía de España, publicada en Londres en 1892. Este es el ejemplar más antiguo de su biblioteca, publicado en Valencia en 1646, La historia verdadera del rey don Rodrigo, traducido por Miguel de Luna. Obra de la literatura española del siglo XVIII, como el poeta filósofo, y como curiosidad, y en el centenario de su publicación, la primera edición de 1924 de Tarteso de Schulten. La tercera colección bibliográfica corresponde a otra biblioteca personal, en este caso la del marino José Sánchez de Ibargüen. Sánchez de Ibargüen nace a mediados del siglo XIX en el seno de una familia de la burguesía agraria andaluza. Tras una amplia carrera militar, en 1896 es enviado como comandante a Filipinas. Su biblioteca es una biblioteca pequeña, al menos lo que nos ha llegado a nosotros. No supera los 60 ejemplares. En esta biblioteca destacan sobre todo los libros técnicos de navegación, libros que Sánchez de Ibargüen utilizó en el ejercicio de su profesión. Hemos seleccionado 3 de ellos. El libro de bolsillo del marinero, que es un libro de una gran belleza, muy pequeñito, pero tiene una gran belleza. La colección completa de tablas para usos de navegación y astronomía náutica, de don José de Mendoza y Ríos, y El inseparable del marino. Bueno, pues, en cuanto a las colecciones hemerográficas, son 2 las colecciones que os vamos a mencionar, recibidas ambas mediante donación al Archivo General de Andalucía. Una es la colección perteneciente al Club Gorka y otra a la colección privada de Jerónimo Garrudo. Para que veáis nuestras instalaciones. El Fondo Club Gorka. La primera de estas colecciones que os comento proviene de este fondo. El Club Gorka era un grupo de reuniones culturales y artísticas. Era una asociación de carácter cultural y con un marcado sentido andalucista. Tuvo su sede en Sevilla desde 1966 hasta 1987. Su actividad coincidió con aquellos agitados años en los que se vivió el fin del régimen franquista, la transición y el proceso de cambio político. Este foro dio cabida a quienes representaron una alternativa cultural al régimen. Formaron parte de este club miembros de la vanguardia cultural del momento, como escritores, poetas, artistas, músicos, representantes de una nueva generación que participó activamente en numerosas actividades organizadas por el mismo club, como fueron conferencias, homenajes, recitales, conciertos, mítines, todo ello con un punto en común, el compromiso político. Por su sede pasaron numerosos personajes de la cultura, tanto a nivel local como nacional, mencionados por Antonio Burgos en los artículos que habitualmente publicaba en la revista Triunfo. Estos artistas pues, podemos mencionar a Antonio Gala, Carlos Cano y La Bordeta. Tras el fin de su actividad en 1987, su sede fue ocupada por otra asociación que se preocupó de recopilar la documentación existente del club y la ubicó en la sede de la Asociación Club Alféizar, hasta que llegó a manos de José Antonio Antón, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, quien la conservó en su departamento hasta la donación al Archivo General de Andalucía en 1994. Toda la donación ha sido objeto de digitalización. La descripción de la colección se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de la consulta del Sistema Informático de Archivos. El club
El club contaba con una hemeroteca para sus miembros, formada por revistas de información general, revistas culturales y boletines informativos. De ellos, 30 títulos componen la colección de publicaciones periódicas donadas. La temática es muy variada. Crónica social, cultural, propaganda política. Entre ellos podemos destacar el semanario Tierras del Sur, donde el periodista José Luis Ortiz de Lanzagorta publicó reportajes sobre la figura, en estos momentos poco presente, de Blas Infante. Otras revistas culturales, como en este caso Candil, revista de flamenco editada por la Peña de Flamenco de Jaén. Otra sería Segel, era una hoja volandera de poesía en la que solo se editaron 6 números, de los cuales tenemos en nuestro archivo, y será objeto del próximo documento destacado del mes de abril, con motivo del Día del Libro. Rastrojo es una revista cultural popular editada en el pueblo de San Juan de Alfarache, aquí de Sevilla. Pasamos al Fondo Jerónimo Garrudo. Esta segunda colección es destacada por la donación de este bibliófilo sevillano, bibliotecario de profesión, cuya pasión por la revista la ha llevado a ser poseedor de una ingente colección de más de 5.000 títulos. La colección donada al Archivo General de Andalucía consta de un centenar de títulos de revistas. Otro lote fue donado a la Biblioteca Nacional de España y parte de su colección aún está en poder de sus propietarios. Dada su profesión, tuvo el acierto de documentar y coleccionar centenares de revistas nacionales e internacionales de temáticas muy heterogéneas, como política e información general, temas artísticos y literarios e incluso publicaciones de carácter humorístico y satírico. A modo de ejemplo, damos unas pinceladas y destacamos números como la revista Triunfo. Poseemos la colección completa de esta revista, que fue publicada desde 1946 a 1982 y fue el símbolo de la resistencia al franquismo. Otra colección completa que tenemos es la Ilustración Regional, una revista para la transición andaluza. Como punto curioso, la gran colección que este hombre tenía, pues de cómics, sobre todo cómics. Su colección la empezó a formar pues a una edad en la que este tema le interesaba bastante y se encargó de recopilar cómics tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí, pues bueno, pues una pincelada, tenemos Bésame mucho y el Magazine Cuto, considerada como la primera publicación en España dedicada al estudio de la historieta. Y bueno, pues agradeceros a todos la acogida, felicitaros por la magnífica organización que están teniendo la jornada. Muchas gracias. Bueno, en cuarto lugar, vamos a escuchar, y nunca mejor dicho, una comunicación que se titula El patrimonio sonoro en papel, la colección de rollos de pianola de la Biblioteca Nacional de España, por María Jesús López Lorenzo, que es la responsable del Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, y primeramente quiero agradecer al Comité Científico de Revium que haya aceptado esta ponencia, porque yo vengo a traer la música y vengo a traer un soporte desconocido en papel y vengo a poner en valor el patrimonio sonoro. No tanto el patrimonio bibliográfico, sino el patrimonio documental sonoro, ¿no?, que custodiamos instituciones como la Biblioteca Nacional y otras instituciones en el país, y que creo que es un documento como una fuente de información primaria, como bien sabe Carpallo, Esther Burgos y muchos que ya están investigando en este tipo de soportes, fundamental para los investigadores y fuentes de información primaria. Y por lo tanto, si Revium ha decidido que participemos, la verdad es que yo me honro en poder representar a tantos bibliotecas y bibliotecarios que están trabajando en este tipo de soportes. Y también me vais a permitir que mande un saludo a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en el Departamento de Música y Audiovisuales, que me permiten que esté yo aquí, y que somos un trabajo en equipo, que yo no sería nada sin ellos, y los bibliotecarios y bibliotecarias que han trabajado ya en el departamento y que se han jubilado y de los que tanto hemos podido aprender. Bueno, pues ya después de tanta perorata voy a empezar. Pues bien, uno de los soportes, como digo, más significativos que alberga el Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España son estos soportes de reproducción, llamados reproducción mecánica. Entre estos documentos destacan sobre todo los rollos de pianola. Los rollos de pianola se sitúan un poco a medio camino entre la partitura y la grabación sonora.
La colección de rollos de piano de la Biblioteca Nacional en estos momentos alcanza los 7.011 documentos, siendo una de las más importantes custodiadas por una institución española, aunque también, como digo, hay muchísimas instituciones en España que custodian este tipo de documentos. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen nuevas formas de entretenimiento vinculadas a la aparición de instrumentos tanto musicales mecánicos como de reproducción, como son los fonógrafos, los gramófonos y otros medios de audio. Uno de los instrumentos mecánicos más populares es el que se conoce con el nombre de pianola y que permite la difusión y la comercialización a través de un soporte sonoro llamado rollo de pianola, donde está la música codificada en las perforaciones. Pues bien, a través de la hemeroteca digital podemos comprobar cómo la pianola ha permitido que la música saliera de los teatros y llegara a los salones de recreo, a los cafés y a otros lugares públicos, además de a hogares tanto europeos como norteamericanos. Incluso en algunos cines esos instrumentos se utilizaban para enriquecer la proyección muda como si fuera la banda sonora. El ingreso de la colección de la Biblioteca Nacional de España, al ser un soporte histórico, no ha entrado por las distintas disposiciones de depósito legal, sino que ha ingresado en la institución a través de las políticas de canje, donativo y compra, sobre todo procedentes principalmente de librerías, coleccionistas y legados particulares. Respecto al origen de la colección de la biblioteca, data de 1990, cuando se compra la primera pianola. Ahora tenemos ya 4 pianolas en la institución, pero la primera pianola se compra en 1990, que es una pianola Sterling de 1918, y además de 550 rollos de pianola. Esa es la primera colección. Pero sobre todo a partir del 2004, cuando se reactiva la compra y la donación de este tipo de soportes. Es importante señalar que existen, compra y donativo medido, aquí. Es importante destacar que hay 2 tipos de soportes de rollos de pianola. A ver, un segundo. Sí, los transcritos, los de música mecánica, como se puede decir, por un lado, son los transcritos. Ay, discúlpenme porque este PowerPoint era el último que mandé. Discúlpenme. Tengo que irme para atrás y para adelante. Me van a tener que disculpar porque no fue el último que mandé. Aquí ha habido un error. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, volveré para atrás, porque es que no fue el último que mandé. Es fallo del directo, lo siento muchísimo. Vaya. Bueno. Vaya, pues vuelvo luego para atrás, no se preocupen. Es importante señalar que existen 2 tipos de rollos de pianola y también existen esos 2 tipos señalados en la Biblioteca Nacional. Por un lado, los rollos transcritos o rollos metronómicos, que son denominados así debido a que son matrices originales que eran perforadas manualmente por un escribano. Es decir, la partitura se transcribe hacia al rollo de pianola y se codifica en las perforaciones del rollo de pianola. Pero existen otros rollos que son los más importantes, que son los rollos comúnmente llamados rollos de artista, que eran grabaciones hechas desde un piano preparado para esta tarea. Entre estos rollos de artista que custodia la Biblioteca Nacional podemos distinguir 2 tipos de rollos. Los rollos de autor, interpretados por el propio compositor, como ven aquí ustedes agranados, que interpreta en el propio rollo los rollos las composiciones para pianola, de grandes compositores, digo granados, pero tenemos de Falla, Albéniz, demás compositores, y además tenemos rollos importantes también de importantes pianolistas de la época que interpretan en rollo de pianola, como puede ser las composiciones de Falla, que interpreta Boris Wolfman en 1926. También entre los rollos extranjeros tenemos interpretaciones de Stravinsky, unos 48 rollos, que grabó para esta compañía francesa, para Pleyela, tocada por él mismo y cuyo registro lo anunciaba también la propia marca en 1927. Estos son los Pleyela, lo que les comentaba. Y ahora tengo que volver para atrás. Discúlpenme. Vaya. Esto es el problema de mandar una y luego otra. Bueno, si en España el piano automático, el piano reproductor, fue sobre todo importado principalmente de Estados Unidos y los que conservamos en la biblioteca proceden de Estados Unidos, no fue así la edición del rollo de pianola, el rollo de pianola en papel. En primer lugar, en el primer momento, se importaron sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, pero pronto hubo una demanda a nivel nacional y se comenzaron a fabricar aquí en España. En la colección de la biblioteca tenemos representadas unas 42 marcas distintas de fabricantes, ¿no?, de rollos de pianola. En España, la producción de rollos de pianola nace de la primera fábrica que se establece en nuestro país con el nombre Rollos Victoria y que está situada en La Garriga, en Barcelona, fundada en 1905 por Blanca Fort.
La biblioteca cuenta con 1.989 rollos de esta marca, siendo la casa que más rollos fabricó. Y luego también esta misma familia, Filomena Blancafort, también editó rollos Bell, como ven aquí, la marca Bess y la marca Ideal, que eran sobre todo rollos para el extranjero. En Barcelona también tenemos importantes marcas, como es la marca Princesa, elaborada por los hermanos Moya, que fue una de las grandes rivales de Victoria en el mercado nacional. Respecto a las que estaban situadas en Madrid, los rollos Diana son los que ocupan el segundo lugar en el catálogo de la Biblioteca Nacional, con 764 rollos, además de los rollos Era, que eran fabricados en la calle Alvarado 5 de Madrid. Otras marcas importantes está Edives, Minerva, Clave, Mediodía, Oriental, Iris Orfeo, etc. Pero en la biblioteca no solamente hay rollos fabricados en Barcelona y en Madrid, sino también en Zaragoza, como son estos de la España Musical de la Gaico y Cochea. Importantes son también estos rollos extranjeros de la marca Pleyela, que fundamentalmente son rollos de artista, como ven aquí el de Granados, Danza Lenta, son muy importantes porque son interpretaciones por el propio autor, como les decía, ¿no? en el propio aparato reproductor. Y luego también la marca Aeolian. La marca Aeolian es una compañía norteamericana situada en Nueva York y es la mayoritaria en el mercado tanto nacional como extranjero. Existen también otras marcas importantes norteamericanas como Angelus, Symphony, Artenfo, Sonocarola. Es decir, tenemos de todas, tenemos rollos en la institución. Y también tenemos otro rollo de marca extranjera, también con sede en España, como era la Havel de Alemania, que tuvo su sede en Barcelona. Y otras marcas a nivel europeo estarían la Invicta de Oporto y también marcas iberoamericanas como es la Pampa de Argentina, Campo y Víctor de Uruguay y Rollos Mesora de Puerto Rico. He hecho aquí una especie de gráfico por marcas y, como ven, Victoria es la marca más representada o el sello más representado y, bueno, por número de sellos cada una de las marcas que tenemos en la propia institución. Respecto al repertorio que está registrado en los rollos de pianola, es muy diverso y abarca fragmentos de ópera, que es lo que más está representado, como ven aquí, casi con 834 rollos, y luego en segundo lugar son las adaptaciones para pianola de zarzuelas. Y luego detrás ya todo lo que se considera música culta, valses, operetas, pero junto a eso también está representado lo que se llama la música popular o tradicional, la música bailable, que era lo que más típico de la época, como está el foxtrot, los tangos, los cuplés, los choti, los pasodobles, con un número importante de documentos, ¿no? Respecto a los compositores, en esta gráfica podemos señalar que fundamentalmente los compositores que se editan en rollo de piano son compositores para zarzuela, como Jacinto Guerrero, que está en primer lugar, José Serrano, Amadeo Vives, Albéniz, por supuesto el maestro Francisco Alonso, etc. Y respecto a los compositores extranjeros, bueno, pues el repertorio fundamental es el repertorio romántico, como ven aquí con Beethoven, que está a la cabeza, y Chopin, Liszt, Wagner. Tenemos que esperar a un quinto puesto para que aparezca un compositor español, con lo cual el repertorio romántico internacional convive con la zarzuela que se editaba fundamentalmente en España, ¿no? En relación a la catalogación de los rollos de pianola, hemos de decir que es un documento muy complicado. Ayer explicaba Marta también con el tema de los incunables. Nosotros tenemos que integrar todos los documentos catalogados en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Hemos hecho un perfil de grabaciones sonoras con RDA y ahí ya están integrados también, por supuesto, los rollos de pianola. Pero el problema de los rollos de pianola es la falta de información que tiene el propio documento, con lo cual la biblioteca siempre indicamos unas fechas probables o periodos de fabricación y lo deducimos principalmente a través de los catálogos comerciales de estas distintas compañías que les acabo de mencionar, ¿no? Y que es la referencia que tenemos un poquito más precisa, ¿no? Muchos de los catálogos comerciales ya están digitalizados y pueden consultarse a través de este catálogo corporativo que se llama Matriz, en el que participamos muchas instituciones españolas con nuestros catálogos digitalizados que compartimos, no solamente de discos de rollo de piano, sino también de discos de pizarra y cilindros de cera y de discos de surco ancho o de 78 revoluciones por minuto. Estos son los catálogos que les decía, donde podemos consultar las referencias para la datación de los propios rollos. Solamente he marcado aquí un aviso de que ya los aparatos reproductores tenían un gravamen por la Sociedad General de Autores y apareció en la Gaceta de Madrid de 1932. Es decir, cada vez que se interpretaba una composición de un compositor había que pagarle una peseta
al compositor. Este es el depósito parte del depósito de los rollos de pianola de la biblioteca, y aquí sí que me quiero detener porque la única y que hemos hecho el primer proceso de digitalización que hicimos en la biblioteca data de 2016. Y bueno, pues dentro de este proceso de digitalización hay que hablar sobre todo de la restauración. Surgió una necesidad ineludible, ¿no?, de la restauración de estos rollos porque sabíamos los problemas que íbamos a tener inmediatamente, ¿no?, al tener que digitalizarlos. Luis Crespo, mi compañero de restauración, al que agradezco muchísimo y tengo que ponerle muchísimo valor, él ha cometido una tarea de restauración de los rollos de pianola ingente, con técnicas que llevó a cabo que fueron completamente innovadoras, técnicas japonesas, y que pueden consultar a través del blog de la Biblioteca Nacional, donde él lo explica mejor que yo, y además por tiempo tampoco lo podría hacer. Y probablemente no solo es innovador el trabajo que hizo Luis, sino también a nivel internacional, y así también le ha sido reconocido. Como digo, la digitalización que se llevó en el 2016 fue un primer proyecto, fue un proyecto muy innovador y novedoso en el que participamos, fue multidisciplinar, porque participaban bibliotecarios, digitalizadores, técnicos de sonido, en fin, fue, como digo, un personal con conocimientos de preservación, de metadatos de preservación, en fin, fue un proyecto muy completo, y en este primer proyecto, como digo, se utilizó un novedoso sistema de computador, que es lo que pueden ver en la imagen, diseñado conjuntamente por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Visión por Computador, instituciones las dos pioneras en la investigación sobre la preservación de los rollos de pianola. En estos momentos, y ya termino, está digitalizada la mitad de la colección, más o menos, unos 3.645 rollos, y pueden ser consultados, que se está haciendo muchísimo por parte de los investigadores, tanto desde la solapa del rollo, que es esto que aparece aquí, como la propia codificación musical que tiene el rollo con esas perforaciones que ven, donde está codificada la música. Se puede consultar a través del portal de la Biblioteca Digital Hispánica. Y bueno, esto es como sale el resultado de las consultas, y ya que estamos en Sevilla, y bueno, por agradecer desde luego la gran acogida que ha tenido aquí la jornada, voy a poner a Turina, por supuesto, no podía ser otro, con Sevilla. A ver. Esta imagen que ven es lo que aparece si consultan la Biblioteca Digital Hispánica, la ficha bibliográfica. Todavía algunas están con ISBN, pero vamos, ya estamos intentando integrar todo en RDA. Y lo que aparece el investigador cuando pincha es tanto el audio como la imagen digitalizada del propio rollo y de la solapa. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues llegó el momento. Ahora viene la quinta y última comunicación de la última mesa, o sea, la última comunicación, y de Carmen Martínez Vázquez, de la Biblioteca Histórica de la Provincia Franciscana de Santiago, que se titula Los cantorales de la Biblioteca Histórica de la Provincia Franciscana de Santiago, gestión y difusión de la colección. Y me vais a permitir que presuma un poco, porque Carmen y yo tenemos algo en común, aparte de venir de Santiago, y una cosa bastante importante, que es que los dos tenemos nuestra biblioteca, nuestro puesto de trabajo, a tiro de piedra de la Plaza del Obradoiro de la Catedral. Muy bien, muy bien. Pero estaba hablando antes con ella y yo estoy más cerca que tú. Pero creo que... Pero yo nací en 1222. Ya, dices. Ella tiene frailes y yo no tengo frailes. Y estoy, claro, y por trabajar con frailes pues estoy más cerca de Dios. Ya tiene acuñado Carpayolo de encuadernaciones de Dios, pues no sé, la bibliotecaria de Dios, no sé. Y está muy bien conservado. Sí, bueno, sí. Ponme ahí que tú ibas a ser mi secretario. En la presentación. Me lo dijiste tú, ¿eh? Sí. Bueno, mira, ahora nos has puesto esta pieza y me vino ahora a la mente y dije, jo, me podía haber traído un cantoral y ponerme yo aquí, ¿no? A entonar.
A mí me dijiste que lo ibas a hacer. Sí, pero es que dije, me pesa mucho y en el coche no me entra. Sí. Listo. Cuando quieras. Muy bien, pues gracias, Javi. O Javi. Bueno, pues vamos viendo. Sí. Pues la presencia de los franciscanos en Santiago, aunque él presuma de que está más cerca de las piedras, no dejan de ser piedras, el Obradoiro, ¿vale? Pues los franciscanos, la presencia de los franciscanos ya data de la época fundacional de la orden, o sea, estamos hablando de la Edad Media, siglo XIII. Y las necesidades pastorales, litúrgicas, de evangelización, académicas también, pues da lugar a toda esa tradición libraria desde los inicios, cuyo legado pues heredamos en forma de un gran patrimonio. Y aunque es una biblioteca que nace en la Edad Media, pues lleva 7 años, vamos a decir, es jovencilla a la hora de darla a conocer y abrirla. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer, hemos hablado ahí con varios por aquí, pero bueno, y es una de las cosas que quiero agradecer también al comité que haya aceptado la comunicación, no tanto por mí, sino darle una oportunidad a la biblioteca para su divulgación y bueno, darla a conocer, básicamente. De los fondos de la biblioteca, pues conserva cerca de 100.000 ejemplares. Tiene una colección de 72 incunables y 47 cantorales. Los cantorales en su origen eran cerca de un centenar, pero en el año 1963 se hizo una tasación y el Ministerio pues, se llevó 50 de ellos, que están ahora mismo depositados en el Museo de las Peregrinaciones en Santiago. Bueno, se hizo una tasación porque no deja de ser una biblioteca eclesiástica, es una biblioteca privada en la que yo entiendo, bueno, y muchos de vosotros, aunque CCPB dirá a ver si tenemos acceso, es complejo porque, bueno, yo entiendo que una institución religiosa pues nace con un objetivo y después nosotros que nos ponemos a trabajar con patrimonio, pues claro, tenemos otros conocimientos y a la hora de ponerlo en práctica, trabajar, proyectos, etcétera, etcétera, es complejo. Eso no quita que dentro de lo pobre, vamos a decir, vamos a cambiar y ponemos la palabra sencillez, que es muy bonita, y con muy poquita cosa se puede hacer mucho. Entonces, bueno, pues que ellos hayan vendido en su momento 50 cantorales, bueno, en la práctica, en casa, cada uno hacemos lo que podemos. Pero bueno, está ahí y estamos trabajando con ellos. Los cantorales, bueno, pues tienen un valor cultural muy grande si tenemos en cuenta que para su creación pues, se necesitan habilidades manuales, conocimientos especializados para su estructuración, iluminación, encuadernación, saludos a Carpallo, etcétera. Y esta pequeña presentación, bueno, esta pequeña presentación, pues quiere dar a conocer pues, parte de esta colección. En cuanto a la encuadernación, pues se experimenta modificaciones con aprovechamiento del soporte y sus estilos, con diferente decoración, herrajes, tipo de piel, etcétera. El soporte pues, es en pergamino, aunque se introduce también el papel en las adaptaciones más modernas o más tardías. Y la reutilización de estos libros, porque no dejan de ser libros todos modificados, no tenemos ninguno, vamos a decir, unitario, originario, que se haya conservado desde su creación a día de hoy, que se haya preservado, no, son todos modificados. Y por eso la tipología la consideramos una tipología modificada. Y en cuanto a la estructura, todos están formados por cuadernos regulares e irregulares, con bifolios, folios superpuestos en muchos casos, y la organización de la página se utilizaron para ello pues, las regletas, lápiz, puntizones para los picados y alguna ocasión pautadores metálicos para los pentagramas. Algunos de los esquemas que veis en pantalla nos permitieron ver el nexo entre la datación y la disposición de las perforaciones, que nos permite datar algunos de los cantorales de los que no disponemos información alguna.
En cuanto a la escritura, es una escritura gótica y en menor medida humanística, y la ornamentación se limita a la estructura decorativa en las iniciales. Todos los cantorales son libros de canto monódico, no tenemos polifonía, y las fechas de composición abarcan entre los años 1595 a 1823, pero estas fechas solo se corresponden con las indicadas por los copistas en las iniciales y en las portadas. Todavía hay que investigar y consultar documentación en instituciones externas también, para poder seguir la pista a todos estos talleres y fabriqueros, copistas, iluminadores, etc. Y bueno, el trabajo que estamos haciendo con los cantorales, no solo los franciscanos, sino también en Compostela, pues queríamos darlo a conocer, lógicamente, y para eso pues estas jornadas eran una ocasión muy buena. Y bueno, aunque lo que dije, somos los franciscanos, pues bueno, es una propiedad privada esta colección, sí que tenemos igualmente la obligación de poner en marcha pues lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, y por eso intentamos pues favorecer el estudio de los investigadores, favorecer hasta lo que nosotros podemos con los recursos que tenemos, que son cero duros, ¿vale? Pero bueno, lo intentamos. Y bueno, tenemos aquí la presencia de ABIE, en la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia, y bueno, que trabajamos, nos apoyamos. Y hace, pues mira, el año pasado se abrió lo que es el Catálogo Colectivo de Patrimonio Eclesiástico en España, junto con CCPB, pero bueno, yo entiendo que hablamos de sinergias, tenemos que trabajar todos unidos y fusionarnos y, bueno, trabajar unidos, y no duplicarnos ni triplicar trabajos. Y bueno, también a corto o medio plazo, ya que, bueno, pues no disponemos de presupuesto, hemos planteado el colaborar con grupos de investigación de la Universidad de Santiago y para crear una base de datos en la que se pueda registrar la descripción del contenido litúrgico y musical junto con la digitalización de los cantorales en la medida de lo posible. Ojalá se pueda y, bueno, pues intentar ponerlo en práctica, todo esto. Además de eso, bueno, ya tenemos la catalogación impresa. Sí, es cierto, es una labor compleja el mundo de los cantorales, porque bueno, pues necesitamos como expertos en encuadernación, música, liturgia, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo queremos, ya tenemos el catálogo impreso, pero nos hemos puesto en contacto con el Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música, por lo menos para aparecer en el mapa de patrimonio musical, y desde ahí se puede acceder a lo que son los datos de la biblioteca, una breve descripción de la colección y la bibliografía de los trabajos que estamos haciendo. Además de eso, sí que queremos colaborar, y estamos, de hecho, colaborando ya con el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales, el RINS, que, nos permite, pues, tener ese, vamos a decir, como una visión más interna, darlo a conocer no solo aquí en España, sino, yo creo que es patrimonio de todos, así que era el mejor recurso que teníamos. Colaboramos con ellos, estamos catalogando y así nos permite pues introducir lo que es la melodía, los incipits, el modo, tonos y demás, y es bastante completo y me parece la mejor opción. Además de eso, también estamos aquí con el proyecto de, otros proyectos internacionales, como es el DAC, que es un proyecto de asociación financiado por el Consejo Canadiense de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, que tiene por objetivo pues, ampliar el estudio de la difusión del canto llano desde la investigación centrada principalmente en Europa. Del trabajo que podamos hacer con DAC, ellos seleccionan parte del patrimonio musical que nosotros estemos trabajando y lo depositan en Cantus, que a lo mejor os suena más. Dentro de Cantus, aquí en España tenemos música hispánica. Y de todo esto, el patrimonio musical inédito, vamos a decir, de la biblioteca, franciscana, pues es un ejemplo de posibles fondos musicales que siguen todavía ocultos, ¿no? Yo hablo desde la perspectiva del mundo eclesiástico, ¿vale? Que hay muchísimo patrimonio, un patrimonio súper rico.
Y bueno, ahí estamos. Y aunque, en cuanto a los cantorales, aunque no se han hallado noticias documentales y lo que digo, tenemos que seguir investigando, pues sí hemos identificado algunos participantes en el proceso de las elaboraciones de estos libros, que se presentan como firmantes en algunas iniciales, como vimos. No obstante, bueno, yo creo que de la comunidad franciscana sí había un scriptorium ahí, aunque bueno, creo que también en los benedictinos, acabamos de consultar y hacer el catálogo de las benedictinas de San Pelayo, también tiene una colección bárbara. Y bueno, queda pendiente pues la investigación, análisis de texto eliminado. Hablábamos de inteligencia artificial, pues mira, algo práctico sería que pudiésemos implementar un programa que detectase lo que es toda esa melodía que está raspada y los palimpsestos, y que se pudiese ya interpretar y evitarnos todo ese trabajo sucio que tenemos que dedicar mucho tiempo, pues que la inteligencia artificial pudiese hacer eso y después nosotros revisamos. Bueno, pues ahí había informáticos, alguna empresa y cosas de estas. Yo no tengo dinero, pero bueno, yo qué sé. Bueno, en cuanto... Nada, ya creo que ya estoy fuera de tiempo, pero bueno, en la gestión de los cantorales a mí me ha sorprendido, me parece súper divertido, voy a decirlo, porque bueno, trabajas música, a mí me gusta la música, encuadernación, llamo a algún especialista que me eche un cable, bueno, y muchas otras cosas. Pero bueno, en cuanto a su estudio y catalogación, pues sí es cierto que debemos seguir un criterio de normalización, teniendo en cuenta pues trabajos ya previos y proyectos que existen para poder trabajar todos al unísono y no yo pues con esta estructura, el otro con la otra, y al final pues yo creo que ahí es todo tan difuso que, bueno, que nos cuesta después ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, que una normalización teniendo en cuenta todo esto y, bueno, y que favorezca pues, el incremento de repertorios o bases de datos o unificarlas y dar accesibilidad y difusión, que para eso estamos trabajando en ello y aquí estamos. Así que, muchas gracias. Gracias, Carmen. Dejaste muy alto el pabellón, pero a mí me prometiste que ibas a cantar. Ya, pero es que me olvidé la melodía. Ya. Bueno, no sé si hay tiempo para... Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no pregunta nadie, pregunto yo sobre Osuna aquí a cualquiera de estas. Bueno, yo sí que quería preguntarle una cosa, si no se anima nadie. Hay aquí ejemplos de bibliotecarias, en este caso, rodeado de archiveros, archiveras. ¿Cómo es la experiencia Bueno, ahora que no nos oye nadie, que no nos oyen las archiveras y los archiveros, yo creo que la experiencia es interesante. Además, que este tipo de instituciones, que son instituciones preservadoras y custodias de la memoria, como antes os comentaba, son un auténtico filón para la investigación y las bibliotecas somos un complemento indispensable, no ya solo por los servicios que damos y que prestamos, sino también por el buen acompañamiento que hacemos tanto a los investigadores, como yo ya os decía, que es una comunidad muy amplia la que prestamos servicios y creo que hacemos un buen acompañamiento. Además, de hecho, yo creo que son muy interesantes. Para nosotros estamos profundamente agradecidos que nos hayáis dado esta oportunidad para visibilizarnos y para darnos a conocer, porque el patrimonio que, ya no solo el Fondo Moderno que conservamos, que tenemos en nuestras colecciones bibliográficas, desde luego el magnífico patrimonio bibliográfico que también podemos localizar en él. Quién sabe si, como decía Óscar Lilao, encontramos un ejemplar de la librería de Osuna entre nuestros anaqueles. Todo puede ser, ¿eh? Yo os aseguro que he visto cosas que no creeríais entre mis fondos bibliográficos. En la línea de la compañera, la relación con los compañeros, fabuloso. La integración de archivo, biblioteca, el uso y sobre todo la visibilidad de los fondos, fantástica. ¿Alguien se anima más? ¿Alguna pregunta? Justo y 44. ¿No? Que ahora viene una tarde.